Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Listo. Vamos a ver la clase del día de hoy. El movimiento de las plantas en este caso, ¿no? Listo. Se puede decir en cuanto de hablando de los movimientos de las plantas presentan movimientos que responden a estímulos del medio y que son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Así, en este caso, disponen de distintos mecanismos o disponen de mecanismos para mover sus órganos y orientarlos a la posición más favorable. Los movimientos, pues, se pueden basar en dos tipos de mecanismos. El mecanismo en extensión y alargamiento de una parte de la planta, como ocurre en este caso en los tropismos y las nutaciones, que ya vamos a ver más adelante los tropismos y las nutaciones, o bien también cambios reversibles de la turgencia de un grupo de células que produce el movimiento de un órgano de la plantita, como es el caso de las nástias. Listo. Recuerden, en este caso las plantitas siempre presentan movimientos que responden a estímulos del medio y que son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Así, en este caso, disponen de mecanismos para mover sus órganos y orientarlos en la posición más favorable. Los movimientos se pueden basar en dos tipos de mecanismos: el crecimiento en extensión y alargamiento de una parte de la planta, como ocurre en este caso en los tropismos y las nutaciones, o bien cambios reversibles de la turgencia de un grupo de células que produce el movimiento de un órgano de la planta, como en el caso, como menciono, de las nástiles, ¿no? Los tropismos, pues, son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos. Vamos a ver ahora sí a nuestros tropismos, ¿no? Que mencionamos en este caso, mencionábamos que las plantitas presentan movimientos que responden a estímulos del medio y que son posibles gracias a la actividad de las hormonas. Así, en este caso, disponen de mecanismos para mover sus órganos y orientarlos en la posición más favorable. Se puede decir que los movimientos se pueden basar en dos tipos de mecanismos: el crecimiento en extensión y alargamiento de la planta, como ocurre en este caso en los tropismos y nutaciones, o bien cambios reversibles de la turgencia de un grupo de células que producen el movimiento de un órgano de la planta, como es el caso de nuestras náuseas, ¿no? Listo, vamos a ver a nuestros tropismos. ¿Qué quiere decir esto de tropismos? Se puede decir, como mencionaba, que son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos. Todos son movimientos dirigidos por estímulos externos. Pueden producirse en dirección al estímulo y se denomina tropismo positivo, porque va en dirección al estímulo. O bien puede ser opuestos a este estímulo, y este segundo caso se habla de los tropismos negativos, ¿no? Las auxinas se puede decir que son las responsables de este fenómeno mediante el proceso de alargamiento celular que pues hemos estado hablando, ¿no? Entonces, ¿qué consiste este tropismo? El tropismo son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos, donde pueden producirse en dirección al estímulo, pueden moverse en dirección al estímulo, y esto se les denomina tropismo positivo. O bien pueden ser opuestos a este,
En este segundo caso se habla de tropismo negativo. Las auxinas son las responsables de estos fenómenos mediante los procesos de alargamiento celular que hemos descrito. Los más conocidos son los fototropismos y el geotropismo, que ya vamos a ver en este caso a continuación. Empezamos hablando de el fototropismo. Recuerden, los más conocidos son el fototropismo y el geotropismo. El fototropismo, pues, es el crecimiento donde se produce como respuesta un estímulo luminoso. Y se puede decir que el tallo presenta fototropismo positivo. ¿Por qué el tallo presenta fototropismo positivo? Pues obviamente porque se mueve hacia ese estímulo. Y las raíces, en cambio, tienen fototropismo negativo, porque ellas se puede decir que no se mueven a ningún estímulo, ¿no? El geotropismo, en cambio, pues es el crecimiento en función de la fuerza de la gravedad. El geotropismo es el crecimiento en función de la fuerza de la gravedad. Se puede decir que el tallo tiene geotropismo negativo y la raíz geotropismo positivo. Los estatocitos son las células receptoras. En ellas se encuentran los amiloplastos que contienen almidón y detectan la posición de la plantita. En este caso, el tallo, como mencionamos, tiene respuesta a un estímulo luminoso, ¿no? ¿Cuál es el estímulo luminoso? Pues, por ejemplo, si tengo sombra obviamente, de mi sol, el sol produce sombra a mi lado derecho, todo el tallo y todas mis hojitas se van a ir al lado izquierdo en el que ya no genera sombra, ¿no? Por eso se dice que tienen un estímulo luminoso, ¿no? Entonces, en este caso, el tallo presenta fototropismo positivo, las raíces tienen fototropismo negativo en este caso, ¿no? Y los estatocitos son las células receptoras y en ellas se encuentran los aminoplastos. ¿Qué son esto de los amiloplastos? Pues ellos contienen almidón y detectan la posición de la planta. De este modo activan así las auxinas cuya acción provoca el crecimiento de tallos y raíces en la dirección correcta. Todo crece en este caso debido a estímulos y todos van en la dirección correcta, ¿no? Todos estos van en la dirección correcta. En cuanto a nuestro fototropismo y los geotropismos, todos ellos nos ayudan, ¿no? A que nuestra plantita pues crezca en la dirección correcta. Déjenme ver en esta foto. Aquí tenemos, ahí, espérenme. Aquí tenemos los estatrocitos y los aminoplastos que les decía. Miren, aquí tenemos los aminoplastos y aquí tenemos los estatrocitos. ¿Qué decíamos en cuanto a los dos? Pues mencionaba que en cuanto al geotropismo se encuentran los aminoplastos que contienen el almidón y detectan la posición de la plantita. De este modo activan las auxinas, cuya acción pues provoca el crecimiento de tallos y raíces en la dirección correcta, ¿no? Todos ellos concuerdan en este caso, ¿no? Mis estentrocitos, mis aminoplastos. Nos ayudan. Listo. A nuestra, listo. Hemos visto entonces que los tropismos. Y se puede decir que nuestra acumulación de las auxinas en capas celulares u otras en función de la dirección del estímulo provoca el crecimiento ácido de las células que causan la curvatura del tallo, en este caso, por la raíz. Aquí tenemos, ¿no? Que mencionaba, la acumulación de las auxinas en las capas celulares en función y en dirección del estímulo provoca el crecimiento del ácido de las células que causan la curvatura del tallo o de la raíz. Y pues en este caso
Veamos los procesos del fototropismo positivo del tallo y el geotropismo positivo de la raíz. Cuando una planta se coloca en posición invertida, miren ustedes. Aquí tenemos las auxinas que provocan la curvatura, si ven, los estatrocitos, nuestras auxinas, el fototropismo en este caso, en cuanto a la luz. Los estatrocitos pues se despliegan en este caso por acción de la gravedad hacia abajo, estimulando así las auxinas. Y en el tallo, en cambio, la concentración de auxinas se da en el lado contrario donde incide la luz y provoca el crecimiento hacia arriba de la plantita, aunque esta esté invertida. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra plantita invertida. Listo. Vamos a hablar ahora de las mutaciones, que se puede decir que son otro tipo, ¿no? Que les mencionamos. Ya. Las mutaciones, pues se puede decir que consisten en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas, que produce una forma helicoidal en estos organismos. Una forma helicoidal, ¿no? Consiste en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas. Un crecimiento desigual del tallo o de las hojas, que produce una forma helicoidal en estos órganos. Este fenómeno se da en las plantas trepadoras. Miren, este fenómeno se da en las plantas trepadoras, lo cual existe dos tipos básicos de mutaciones. Tenemos a los tallos volubles y tenemos a los zarcillos. Dos tipos de mutaciones. Recuerden, las mutaciones pues consisten en un crecimiento desigual del tallo o de las hojas. Y así pues produce, en este caso, este crecimiento desigual produce una forma helicoidal de estos órganos. Este fenómeno se da en plantas trepadoras y pues existen dos tipos básicos de mutaciones, los tallos volubles y los zarcillos. Vamos a ver cada uno de ellos, los tallos volubles y los zarcillos, ¿no? Los tallos volubles crecen en espiral, miren, los tallos volubles crecen en espiral y cuando se encuentran un soporte se enrollan sobre él. Se puede decir que lo poseen plantas como el jazmín y el lúpulo. Entonces, tallo voluble, ¿qué significa? Crecen en espiral y cuando encuentran un soporte se enrollan sobre él. Crecen en espiral. En este caso, pues son el espiral, obviamente son en forma de churitos, ¿no? Preguntas tal vez, preguntas, dudas, tal vez, preguntas. Ya. Entonces, ¿qué mencionábamos en cuanto al tallo voluble? Mencionábamos que los tallos volubles crecen en espiral y cuando
encuentran un soporte, se enrollan sobre él. Los poseen, en este caso, plantas como el jazmín y el lúpulo, ¿no? En el tallo voluble. En los arcillos de la arveja, en cambio, ejemplo, tenemos a los arcillos que son hojas modificadas que al entrar en contacto con un objeto se enroscan en su alrededor. Se enroscan en este caso en su alrededor. Y la respuesta de de los arcillos se puede decir que es más rápida que la de los tallos volubles. Si logran ver ustedes, logran distinguir en este caso en las fotos, en nuestros tallos volubles, nuestras espirales, bueno, nuestras plantitas ya crecen en espiral y si encuentran un soporte se enrollan sobre él. En cambio, en nuestros arcillos, estas ya son hojas modificadas que al entrar en contacto con un objeto se enrollan a su alrededor. En este caso, es una forma más rápida que los tallos volubles, ya que en unos minutos pueden enroscarse sobre este soporte y pues estos arcillos lo poseen las plantitas como el zapallo o la arveja. Si ven, son súper más rápidas para enroscarse. En minutos, ellas ya forman una espiral, en este caso un súper enrollamiento se puede decir que tiene nuestro espiral. En cambio, las volubles pues van despacito, si se enrollan, los dos se enrollan, ¿no? Pero en nuestro tallo voluble, ellas se enrollan sobre él siempre y cuando encuentren un soporte, ¿no? Y nuestros zarcillos, en cambio, en minutos se puede decir que pueden enroscarse sobre este soporte. 6 minutos, es una cuestión inmediata, ¿no? Nuestros zarcillos. Listo. Tal vez preguntas, dudas. Listo. Si no hay dudas, seguimos entonces, ¿no? Ya. Vamos a hablar sobre las nupcias en este caso, que sería nuestro tercer tipo en cuanto a los movimientos de las plantitas, ¿no? Recuerden, hemos visto nuestras, nuestros tropismos, que estos se mueven, en este caso depende de la intensidad luminosa. Nuestras notaciones, que tenemos dos tipos de notaciones, los tallos volubles y los zarcillos, que ya mencionábamos en este caso también cómo es el movimiento de la plantita. Recuerden que los tallos volubles, pues los dos se podría decir que crecen en espiral, los tallos volubles como los zarcillos, pero en este caso se diferencian en que nuestros tallos volubles se enrollan de una manera más lenta, más precisa. En cambio, los zarcillos en minutos ya pueden enroscarse sobre un soporte, se puede mencionar, ¿no? Listo. Hablamos sobre las nastias, perdón. Las nastias, en cambio, son movimientos rápidos de una parte de la planta.
que a diferencia de los casos anteriores, pueden volver a la posición inicial cuando el estímulo, en este caso, que ha originado el movimiento, cese. Las náuseas. Recuerden que estamos hablando de movimientos de las plantitas, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos de las náuseas? Pues se puede decir que son movimientos rápidos de una parte de la planta, que a diferencia de los casos anteriores, puede volver a la posición inicial cuando el estímulo que ha originado el movimiento cesa. Las más conocidas se puede decir que son las fotonastias y las seismonastias. Tenemos dos, las fotonastias y las seismonastias. Tenemos dos tipos, ¿no? Hablando de nuestras fotonastias, pues tenemos en este caso A, que están provocadas por las variaciones de la luz entre el día y la noche. De ahí el nombre, ¿no? Fotonastias. De ahí el nombre, fotonastias. Se puede decir que están provocadas por las variaciones de la luz entre el día y la noche. En el caso de los movimientos nictanásticos, se puede decir que estos movimientos nictanásticos presentan algunas especies de hojas compuestas como eh, la mimosa, la acederilla y obviamente estos folios que constituyen las hojas se abren por la mañana y se cierran al anochecer. Estos movimientos están inducidos por el fitocromo, que actúa como receptor de los estímulos luminosos. Como menciono, las fotonastias, se puede decir que obviamente provocan variaciones entre el día y la noche, obviamente entre la luz del día y la noche. En el caso de estos movimientos nictinásticos, pues que presentan algunas especies de hojas compuestas, como igual, como la acederilla y la mimosa. Déjenme buscar el gráfico de nuestra plantita acederilla. Y tenemos, ahí esperen. Miren, aquí tenemos nuestra plantita acederilla. Y déjenme buscar a la mimosa. La mimosa, la mimosa. Y aquí tenemos a la mimosa. Miren, entonces, ¿qué mencionamos en cuanto a estas dos plantitas? Mencionaba que todas nuestras plantitas fotonastias están provocadas por las variaciones de la luz entre el día y la noche. ¿Qué más mencionamos? También mencionamos que presentan algunas especies de hojas compuestas, los movimientos nictinásticos. ¿Qué creen ustedes que son los movimientos nictinásticos? Tal vez alguien. Los movimientos nictinásticos se puede decir que son los movimientos que realizan las plantitas. Ya vimos ejemplos en este caso. Tenemos a nuestra plantita denominada acederilla y a nuestra plantita mimosa. Entonces, como las dos son fotonásticas,
Se puede decir que las dos tienen estos movimientos dinásticos, los cuales son que nuestras hojas y nuestras flores se abren o se cierran dependiendo la respuesta a los cambios de la luz y la temperatura. En este caso, pues las plantitas, obviamente, como su nombre mismo lo dice, son fotonastias. Fotonastias, pues, obviamente responden a la variación de la luz entre el día y la noche. Realizan movimientos, perdón, realizan movimientos nictinásticos, que en este caso presentan estos movimientos, tanto se abren o se cierran las hojitas, las flores, se abren o se cierran dependiendo, obviamente, eh, los cambios de luz y los cambios de temperatura que menciono, ¿no? De nuestras dos plantitas. Mire, aquí tenemos, déjenme ponerles más chiquitas a nuestras plantitas. Y ahí tenemos a nuestras dos plantitas que pertenecen al tipo de fotonastias. Ahora, vamos a hablar, no, el amarillo mismo, de nuestras seis monastias. Listo. ¿En qué consisten nuestras seis monastias? Se puede decir que pues el movimiento brusco o simple contacto con un objeto produce el cierre de las hojitas. La mimosa posee células sensibles al tacto que captan los movimientos bruscos y así cuando se agita una rama, ésta cierra sus hojas, desarrollando de este modo un sistema de defensa ante los depredadores. Tiene un sistema de defensa. Listo. Entonces, ¿qué mencionamos en cuanto a nuestras seis monastias? Mencionábamos que en cuanto a las seis monastias del movimiento brusco o el simple contacto con un objeto, produce el cierre de las hojitas. La mimosa, que también es un ejemplo, se puede decir que al tener estos movimientos bruscos, nuestra hojita pues es sensible al tacto, entonces se puede cerrar. Así cuando obviamente se agita una rama y ella es sensible, sus hojitas se cierran, desarrollando de este modo un sistema de defensa ante los depredadores, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar en este caso? También se puede mencionar que las nastias son posibles gracias a unos grupos de células de la base del peciolo denominados pulvínulos, que actúan a modo de bisagra en este caso. Y se puede mencionar también que actúan a modo de bisagra, como mencionaba, y mediante un aumento o disminución de su turgencia provoca que unos filolios se doblen sobre otros y luego se vuelvan a separar. Y vamos a ver el mecanismo de acción de lo que les estoy mencionando en este caso, ¿no? Listo. Aquí tenemos el mecanismo de acción. El mecanismo de acción.
tanto en las fotonastias como en las seismonastias, se basa en un cambio de permeabilidad para los iones, en este caso los iones de potasio, de nuestras membranas plasmáticas en las células que intervienen en estos movimientos. Miren, al entrar, se puede decir al entrar ¿cómo se llama? Nuestro ion positivo en este caso, que es, como menciono, el potasio. En una célula también entra agua y se produce en este caso la turgencia celular. Entonces, al momento de que se produce esta turgencia celular, la hoja se abre o la hoja se cierra, dependiendo, hoja abierta, hoja cerrada. Voy a hacerles un poquito más grande para explicarles mejor. A ver, aquí tenemos la hoja abierta. En este caso, se puede decir que tenemos las células extensoras experimentan una turgencia debido a la entrada de iones de potasio a través de la membrana. Las células flexoras pierden la turgencia debido a la salida. Entonces, primero entran en este caso las los potasios a través de la membrana. Después, en este caso, a nivel de la turgencia, pierden estas células flexoras y así se abre nuestra hojita, hoja abierta. Miren, células flexoras y células extensoras, tenemos a nuestras células extensoras. Entonces, ¿qué mencionamos? Las células extensoras experimentan una turgencia debido a la entrada de potasio a través de la membrana. Y por ello las células flexoras, en cambio, pierden la turgencia debido a la salida del potasio. Y por ello se abren. En cambio, en la hoja cerrada, ¿qué sucede? El mecanismo es inverso. Hay una entrada de potasio en las células flexoras, por lo que aumenta la turgencia, y en las células extensoras disminuye, en cambio, esta turgencia, lo que produce el cierre de las hojitas. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Y listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Listo. Entonces, ¿qué mencionamos? El mecanismo de acción, tanto para las fotonastias como en las seismonastias, se basa en un cambio de permeabilidad. Se basa en un cambio de permeabilidad para los iones potasio de las membranas plasmáticas de las células que intervienen en estos movimientos. Recuerden, al entrar el potasio en la célula, también se produce en este caso una turgencia. Y ahí obviamente, dependiendo en este caso de dónde entra nuestro potasio, las hojitas, perdón, se abren o se cierran. Listo. ¿Tienen preguntas? Tal vez tienen alguna duda en cuanto a lo que hemos visto hoy. Preguntas, dudas, cuéntenme. Listo. No preguntas, no dudas. Listo. Como no tenemos dudas en este caso, entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. Ya les voy a colocar el videíto, el deber. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego con todos.